se llama notación posicional. ¿Me escuchan? Bien, gracias. Bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero que vamos a entrar a ver es algunos temas, sistemas numéricos. La notación posicional se trata de sistemas numéricos. Los sistemas numéricos es una conversión para representar cantidades. El sistema de numeración que es más familiar es el sistema decimal de base 10. Al mismo sistema se le llama, ya sea decimal o de base 10, es el que la mayoría usamos y conocemos más. Para grandes cantidades se usa la combinación de estos dígitos básicos con la posición o valor de posición. Se especifica la magnitud, es decir, podemos expresar cantidades más grandes en un sistema numérico diferente al de base 10. Permítanme, jóvenes. Sí, Christopher, también todas las presentaciones las voy a subir. Sí, permítanme, jóvenes, que voy a subir el archivo PDF que estas diapositivas, pero aquí en esta plataforma no se observa bien. Entonces voy a cambiar a PDF. Bueno, entonces aquí está, jóvenes, Bueno, entonces, jóvenes, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es un sistema numérico. En este caso es de base 10. Observemos acá, tenemos que se tiene el número 86.409. Este es un número de base 10. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que hay números, o cómo sé que es un número de base 10, un sistema decimal. Primero veo números que van desde el 0 hasta el 9. Eso me indica de que es un número en base 10. Entonces, un número de base 10, ahora vamos a ver cómo se expresa. O sea, no lo vamos a cambiar de ninguna base, simple y sencillamente vamos a ver cómo es que funciona este sistema. Se dan cuenta, aquí está el mismo número, yo lo puse de forma horizontal y tengo estas partes de acá. Se dan cuenta, ahora puse estos mismos números, solo que de forma vertical. Y los voy a multiplicar dependiendo su base elevado a un exponente. Por ejemplo, acá, si me observan acá, este número, el número 9 es el primero. Entonces, si se dan cuenta, este número no tiene punto decimal. Entonces, voy a empezar a poner los exponentes en base a estos números. Por ejemplo, yo sé que es un número de base 10. Ya les vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque van números del 0 a 9. Entonces, acá voy a poner, como es de base 10, va a ser 10 elevado a la 0. Siempre 10 conserva la base, solo que este va a ser elevado a la 1. 10 elevado a la 2. 10 elevado al cubo. Y 10 elevado a la 4. Vean cómo va en forma ascendente los exponentes. Siempre se va a empezar de 0. El primer número siempre va a ser 10 elevado a la 0. Entonces acá sería por... ¿Cuánto es 10 elevado a la 0, jóvenes? 10 a la 0 es igual elevado a la 1. Es igual a 1. Y lo que yo puse acá arriba
en estos espacios es donde lo tengo que llenar. Entonces aquí sería 10. Sí, Christopher, si es un número entero que no tiene cifra decimal, sí va a... Te repito, Christopher, no siempre va a ser de izquierda a derecha cuando es un número que no tiene cifra decimal. Por ejemplo, si aquí fuera .52, por decirte algo. Por ejemplo, si fuera 86.409.52, aquí mira, aquí faltaría el 5 y aquí faltaría el 2. Gracias por tu pregunta, Christopher, y es buena pregunta. Bueno, ahora acá, el 10, ¿a qué número creen que lo tendría que elevar? Es pregunta, jóvenes. Este es 5 por 10, ¿a qué número tendría que elevar este? ¿Acá? No es a la -1. Sí, muy bien, sería elevado a la -1. Y el siguiente a la -2. Entonces, Christopher, si es un número entero, sin decimales, siempre se va a enumerar de derecha hacia izquierda y del punto decimal es de izquierda a derecha. ¿Me voy a entender? Ok, bueno, entonces si gustan esto, omítanlo, esto porque para no confundirnos, todo era para aclarar la pregunta de Christopher. Y vamos a continuar. Entonces, si se dan cuenta acá, sería 10 elevado a la 1, sería 10 elevado al cuadrado, sería 100, 10 elevado al cubo es igual a 1000, y aquí sería 10 elevado a la 4. Vale, entonces el procedimiento es este. Aquí solo estamos expresando este número en base 10. ¿Cómo se expresa? No lo estamos cambiando de base, absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Este número de acá es exactamente el mismo de acá. Entonces funciona así. Les vuelvo a repetir. 9 por 10 a la 0 da 1. Y 9 por 1 es 9. 0 por 10 elevado a la 1. 10 elevado a la 1 es 10 por 0 da 0. Y así sucesivamente con todos. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos los resultados de cada una de estas operaciones y posteriormente la suma da 86.409. Muy bien. Estos jóvenes, este tipo de sistema numérico se le llama notación posicional. De igual manera, no existe solo de base 10, existen de otras bases, lo vamos a ver más adelante. Solo que de igual manera, así como este se expresa de base 10, de igual manera, por ejemplo, si otro fuera de base 2, de base 3, el procedimiento seguiría siendo el mismo. El secreto está que, por ejemplo, podemos expresar números sumamente grandes o sumamente pequeños que son difíciles de poner, lo podemos expresar en otro sistema numérico. Entonces, por eso es que podemos ir jugando con el sistema numérico que más nos convenga. Por ejemplo, en sistemas de software. Ok, ahorita, Brian. En software, todas las computadoras, calculadoras trabajan con un sistema binario. ¿Por qué? Porque son dos opciones, o son ceros o son unos. Entonces, cada cero o cada uno tiene una función específica. Computadoras, calculadoras utilizan un sistema de base 10. Permíteme, Sandy, si gustas, ¿qué pasó con tus amigas que no dejan entrar? Enciende tu micrófono, porfa. Sandy, si me escuchas, decirle a tus amigas que intenten entrar de nuevo a la plataforma con un diferente navegador, de preferencia Chrome, o que actualicen, que actualicen o reinicien su máquina, por favor. Ahora, Brian, voy a responder tu pregunta. Inge podría definir cómo un número de cómo se define un número de base 10.
Bueno, pues identificar un número de base 10 es bien sencillo, porque te das cuenta que el número tiene números que van desde el 0 hasta el 9. Por ejemplo, si fuera un número de base 2, únicamente tendría ceros y unos. No encontraría ningún número 2, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Uno de base 3 sería 0, 1 y 2 nada más. ¿Me doy a entender? Entonces, así puedes definir en qué base está el número. Sin embargo, más adelante se los voy a enseñar. Por lo regular, en cualquier libro o bibliografía, se expresan las bases de esta manera. El número entre paréntesis y un número subíndice, un subíndice que indica la base en que está. Por ejemplo, este sería 86.409 en base 10. Por ejemplo, si fuera un número binario, pues el 0, 1, 1, 1, 0, por darte un ejemplo, este sería de base 2. Pero identificarlos es muy fácil, dependiendo los números que ustedes observan acá, entonces ustedes se van a dar cuenta si es de base 10, de base 3, y así. ¿Acordé tu doctora? Bueno, continuemos pues. Si tienen dudas, por favor, no tengan pena en preguntar. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver otros tipos de sistemas diferentes al sistema de base 10. Por ejemplo, tenemos un sistema octagonal que es de base 8. Pregunta, ¿qué números podríamos ver en un sistema octagonal? ¿De qué rango de números estamos hablando? Si es de base 8. De 0 a 7. Muy bien, sería de 0 a 7. Y de base 2, pues sería de 0 a 1 únicamente. Entonces ahí va enlazado a la pregunta de Brian, cómo se logran identificar de qué base son los números. Ahora veamos un ejemplo. Un número binario 11 es equivalente a, y vamos a observar que es equivalente a 3. ¿Por qué? Si se dan cuenta, estos que están acá, eso de ¿ve? Esto es el 11 que está acá. Entonces, como es un número entero, empiezo y es de base 2. Entonces voy a elevar primero 2 a la 0 y 2 a la 1. ¿Ven? Entonces 2 a la 1, perdón, 2 a la 0 es 1 y 2 elevado a la 1 es 2. Y estos mismos números multiplicados por 1 dan el mismo resultado. Entonces sería 2 más 3 es igual a 11. Entonces vean acá, expresamos un número más grande con otro número más pequeño, solo que en diferente base. En este caso sería en base 2. ¿Me voy a entender, jóvenes? ¿Sí? Otra pregunta, jóvenes. Sí, ¿cómo se le llamaría el sistema a un sistema? Bueno, no, ahí está. Kenzie, ¿qué deseas que te explique específicamente? Bueno, voy a volver a repetir este ejemplo, Kenzie, observa. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, mira este ejemplo, Kenzie, o miren todos. Acá dice que expresemos el equivalente a 11, solo que en un número binario. En base 2, perdón. Entonces, necesitas expresar este 11 en un sistema de base 2. Entonces, lo voy a hacer como lo hice anteriormente. Entonces, tenemos este 11. Entonces, tenés 11 y 11. Esto sería de la forma en la presentación anterior. Entonces, aquí sería 1. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Por cuánto? Sería por 2 elevado a la 0.
¿sí? Primero, por jerarquía operativa, tenemos que despejar primero el paréntesis y la potencia. 2 elevado a la 0 es 1 por 1. Entonces aquí es 1. Entonces 1 por... Aquí sería ¿cuántos, jóvenes? Ayúdenme. 2. ¿2 qué? Muy bien, Christopher. 2 elevado a la 1. Jerarquía operativa de nuevo. 2 elevado a la 1 es 2. Por 1 es 2. Entonces aquí 2 más 1 es 3. Entonces, jóvenes o Kenzie, el número 11 en número binario es equivalente a 3. Ahora sí, Kenzie, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, muy bien. Ahora veamos un número más complicado. Vean este número binario, qué tan grande es. Es grande. Entonces, ¿cómo sé yo que es un número binario? Sin necesidad que me lo digan a qué, porque solo veo ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Entonces, es un número binario. Entonces, vamos a ver a qué número es equivalente este gran número en un sistema de base 10. Pues, ¿a qué número es equivalente en binario? Entonces, vean. Lo mismo, copio este número que está acá, lo pongo acá, miren. Y hago el mismo procedimiento. A ver. Aquí sería 1 por ¿cuántos, jóvenes? Ayúdenme a completar aquí en el espacio vacío. ¿Por cuánto tendría que multiplicar este 1? 1 a la 0. ¿Cuánto? 1 a la 0, creo. No. 2. Muy bien, José Segura. Exacto, que no se les olvide eso, jóvenes. La base siempre la van a conservar, siempre. Entonces, si aquí el número fuera 1 de base 3, en vez de 2 sería 3. Pero en este caso es un número binario. Entonces, la base siempre se conserva. Y lo único que va a cambiar es el exponente dependiendo en la posición en la cual ustedes se muevan. Por ejemplo, este no tiene puntos decimales. Entonces, este de acá lo vamos a elevar a la 0. Sería 2 elevado a la 0. ¿Sí? Entonces aquí hay un pequeño error, aquí no es 0, aquí esto es igual a 1. 2 elevado a la 0 es 1 por 1. Ahí lo corrigen, porfa. 1 por 1 es 1. Continuemos con el segundo. 0 por, ¿cuánto sería acá? 2 elevado a la 1. Muy bien, gracias. Ya van comprendiendo. 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es igual a 2. 2 por 0 es 0. Bueno, hagamos este último. Aquí, ¿por cuánto tendría que multiplicar el 1? 2 elevado a la 2 elevado a... a la 3. A la 2. No, A la 2. ¿Correcto? Sí, sería elevado al cuadrado. 2 elevado a la 2. Sí, dime. Entonces vean acá como lo 0, 1, 2, el siguiente sería elevado al cubo, el siguiente sería elevado a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. ¿Me voy a entender? Entonces, si dan cuenta, 2 elevado al cuadrado es 4. Por 1 es 4. ¿Van conmigo, jóvenes? ¿Alguien que se ha quedado? ¿Alguien que no entiende el procedimiento? Dije, ¿No? Dime. donde no escuché bien. Es el, ¿dónde está? ¿Cómo hizo para ver que era binario? Va. Entonces pongamos atención, pues jóvenes. Lo voy repitiendo ya varias veces. ¿Cómo sé yo que es un número binario? Aquí porque me dice que es binario, pero por ejemplo, si esto no existiera, ¿ves? Si esta palabrita no existiera, ¿cómo sé yo que es un binario o la base del número? Entonces nos concentramos en este número de acá. Si te das cuenta, no hay números mayores que 1. Son solo ceros y unos, ceros y unos, solo 0 y 1.
Entonces eso quiere decir que es un sistema en base 2. Por ejemplo, otro número, por decirte algo, 0, un 0, un 1, un 1, un 2. ¿En qué base o en qué sistema creen que está ese número? El que puse entre paréntesis. Base 3, dice. Muy bien, de base 3. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, no hay otro número mayor que 2. Entonces sería un sistema en base 3. Entonces es fácil. Tienen que ver el rango de números que está. Aparte que la mayoría siempre les dicen binario, base 3. Ya les dije, por ejemplo, acá la mayoría de bibliografía pone un subíndice indicando la base en que está. Si en un dado caso no les dijeran que es un binario. Entonces así van a identificar en qué base está el número. ¿De acuerdo? Sí, ¿Estamos claros con eso? Va, muy bien, pues. Veamos el último, por favor. Entonces aquí, 1 por cuánto sería. ¿Por cuánto lo tendrían que multiplicar? 2 elevado a la 3. Por 2 al cubo. Muy bien, 2 elevado a la 3 o 2 elevado al cubo. Muy bien. Entonces, 2 elevado al cubo es 8. Por 1 es 8. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este sería 2 elevado a la 4. Este sería 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 6. Y el último sería 2 elevado a la 7. ¿Sí? Y estos serían los resultados. Estos que están acá. Perdón. Estos que están acá serían los resultados. Entonces, se dan cuenta, vean, si yo logro o hacen en su calculadora ustedes esta sumatoria, les va a dar como resultado 173. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, este número de acá es equivalente a 173 en un sistema de base 2. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿El momento? ¿Cuándo sé cuando es base 10 o alguna otra base, Inge? Bueno, ya se los expliqué, jóvenes. Lo voy a volver a repetir por última vez. ¿Cómo saben que es de base 10 o de otra base? Se tienen que fijar en este número de acá, vean, en este de acá, ¿ven? Este. ¿Se dan cuenta? Solo hay números de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Por ejemplo, si aquí le sumamos un 9, ¿qué base sería? Muy bien, Brian, sería de base 10. ¿Por qué? Porque yo veo que hay números de 0 a 9, entonces es un número que está en base 10. Cambiemos otro, pongamos un 5, 2, 3, 0, 1. ¿En qué base está? El último. Muy bien, sería de base 6. ¿Por qué? Porque solo hay números que van del 0 al 5. ¿Me voy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces ahí se puede identificar sin necesidad que les digan a ustedes en qué base está o qué sistema están utilizando. Ustedes pueden observar el rango de números que tienen. ¿Ya? Bueno, ahí estamos. Última vez que explico esto. Continuemos. Ahora, ¿cómo se representan en la calculadora estos números? Al inicio de la clase les dije que las computadoras y calculadoras utilizan cierta o pueden expresar cierta cantidad de números en su pantalla dependiendo de la capacidad que tengan. Obviamente, entre más compleja, más grande sea la computadora o la calculadora, van a poder expresar muchos más o números mucho más grandes. Entonces, pero eso va a depender en un lenguaje de programación o de software dependiendo los bits de las computadoras. Por ejemplo, cada bit es cada cuadrito. Por ejemplo, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, esta calculadora o esta computadora tiene una ampliación de 16 bits o trabaja con números de 16 bits.
Hay de más grandes, hay de 32, de 64 y mucho más alto todavía, es decir, pueden manejar un mayor volumen de datos, ya sea computadoras o calculadoras. Entonces, vean cómo podemos expresar los números o cómo se expresan los números en la calculadora. Les vuelvo a repetir, la mayoría de calculadoras y computadoras trabajan con un sistema binario, es decir, solo ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Por ejemplo, vean esta casilla de acá. Esta casilla de acá está designada para lo que es el signo del número. Como todos sabemos, hay números positivos y números negativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el número 1 aquí indica que el número es negativo. Es decir, este número es negativo. ¿Cómo sé yo que es negativo? Porque veo el primer número de esta casilla y veo que es 1. Si es un 1, eso me indica de que el número es negativo. Si aquí en vez de un 1 hubiera un 0, pues ese número fuera positivo. Y si se dan cuenta, el número entero es menos 173. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, anteriormente les estaba poniendo sistema binario acá. Vean, este número de acá es exactamente el mismo que está acá de manera horizontal. Y se dan cuenta, es la sumatoria o el equivalente 173. Exactamente el mismo número que está acá, solo que ahora el signo cambia. Entonces se dan cuenta, aquí sería menos 173. Obviamente se dan cuenta, miren aquí en esta calculadora, el número empieza de aquí para acá, ¿ya? De aquí para acá. Todavía nos restan o nos sobran espacios para poder trabajar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que podemos expresar números mucho más grandes en una calculadora o en una computadora de 16 bits. Sí, también se expresan. Solo dan tiempo, José, y más adelantito vamos a ver que también, obviamente esto es un número entero, pero también podemos expresar no solo números enteros, pues también podemos expresar con números decimales. Y también, obviamente, cada número en su calculadora, en su computadora, ocupa un espacio. Es decir, no puedo meter otro 0 en esta casilla de acá, ¿ya? ¿Por qué? Pero primero, si metería 10 acá, no se puede, pues, porque es un sistema de base 10. O sea, solo trabajan con un sistema binario. Entonces, no se podría, pero sí se pueden expresar cualquier número que ustedes deseen, lo pueden expresar en un sistema binario. Más adelante vamos a ver con un punto decimal. Entonces, solo les quería decir que así es como se acomodan los números en su calculadora o en sus computadoras. Obviamente ya después trabajan con matrices y todo y ya les dan el resultado. Pero de esta manera es como se van guardando o acomodando los números dentro de su calculadora. Bueno, continuemos. Ahora aquí ya viene en relación a lo que su compañero José Segura estaba preguntando, la representación de punto flotante. Aquí involucramos puntos decimales. Por ejemplo, dice, las cantidades fraccionarias son números decimales, se representan en las computadoras usando la forma de punto flotante. Con este método, el número se expresa con una fraccionaria llamada matriz o significando y una parte entera denominada exponente o característica. Bueno, entonces se dan cuenta, aquí está cómo se dividen los bits o los espacios que tengan ustedes capacidad para expresar puntos o cantidades fraccionarias utilizando la representación de punto flotante. Si se dan cuenta, este coincide con este que vimos anteriormente en esta casilla de acá o en este espacio, bits, como le quieran llamar, en que ambos representan el signo del número, ya sea punto flotante o la anterior. Esta casilla de acá siempre va a estar designada para identificar el signo y siempre con lo mismo, un 1 representaría un número negativo y un 0, pues un número positivo. Bueno, esta parte de acá está reservada para lo que son enteros. Esta parte de acá, que esto es lo que se conoce como exponente o característica. Es decir, en este espacio de acá va a estar la cifra de enteros y de aquí para acá las decimales. Es decir, aquí
Imaginemos que aquí está el punto decimal. De aquí para acá, la parte entera, y de aquí hacia la derecha sería la parte fraccionaria. Continuemos. Ahora veamos un ejemplo. Dice, determine un conjunto hipotético de números con punto flotante para una máquina que guarde información usando palabras de 7 bits. Si se dan cuenta, la calculadora, computadora solo utiliza 7 bits. Entonces dice que emplee el primer bit para el signo del número. Es decir, de los 7 bits voy a ocupar 1 para el signo. ¿Ya? Y ya me quedarían 6. Entonces, esa parte la divido la mitad para la parte entera y la mitad para la parte fraccionaria. Entonces dice, emplee el primer bit para el signo del número, los siguientes 3 para el signo y la magnitud del exponente, y los últimos 3 para la magnitud de la mantisa. Entonces veamos, hay un número acá, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregunto, ¿en qué sistema está este número? Este de acá. Sistema binario, correcto, binario de base 2. Bueno, ¿por qué? Porque si uno da cuenta solo hay ceros y unos, pues. Y también que acá ya está, se dan cuenta, el 2 se mantiene, entonces es un sistema binario. Entonces, vean, yo quiero saber a qué número representa esto. Si gustan, hágalo ustedes ahí en su casa y me dan el dato. Yo quiero saber qué número o cuál es el máximo número que puedo expresar en una calculadora de 7 bits. ¿Ya? Hagan ustedes en su casa y me dicen a qué es equivalente este número de acá. No, José. Vean, no se olviden de que tienen que aplicar esto de acá. Esta ecuación de acá. Bueno, si gustan les voy a explicar yo. Entonces, vean, nos dan este número. Se dan cuenta esta parte de acá, vean. Esto que estoy señalando, lo de esta llave, estos 3 números unos van a ser la magnitud del exponente. Es decir, cuando ustedes hagan sus cálculos, van a la hora de sacar el resultado, eso va a ser va a ser el número al cual van a estar elevando ustedes el número. Y esta parte de acá va a ser la magnitud de la mantisa. Entonces empecemos. Acá se los explico. El cero inicial señala que la cantidad es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el primer número en esta casilla es un 0. Entonces yo sé que el número va a ser positivo de entrada. Bueno, ustedes se dan cuenta, los siguientes 3 números es 1, 1 y 1. Son 3 unos. Entonces empiezo a elevarlos. Este sería elevado a la 0, este elevado a la 1 y este elevado a la 2. Bueno, primero, aquí sería 1 por 2 elevado a la 0. ¿Cuánto sería? Lo voy a ir haciendo acá paso a paso. 1. Aquí sería 1. Aquí sería por... Voy a borrar. Cuesta escribir acá. Créanme, jóvenes. Sería positivo. Ahorita voy con este de acá. Este número sería ¿cuánto? 1 elevado a la ¿cuánto? ¿O 1 por cuánto? Sería 2. Muy bien, 2 elevado a la 2. Aquí sería más 1
por 2 elevado a la 1 y más 1 por 2 a la 0. Muy bien. Bueno, lo voy a tener acá. Aquí solo estoy trabajando estos tres números. Vean, este 1, 1 y 1. El resultado de esto me va a dar la magnitud del exponente, es decir, a qué número lo tengo que elevar. Entonces vamos a ir resolviendo esto. 2 elevado a la 0. ¿Cuánto es? 1 por 1. 1. 2 elevado a la 1 es 2 por 1. 2. 2 elevado al cuadrado, pues 4. 1, 4. No, perdón, aquí me confundí. Perdón. Vean, aquí me faltó explicarles algo. Este, les vuelvo a repetir, es el número del signo. Esta casilla de acá, se me olvidó decirles, es el signo del exponente, que es la misma condición de este. Si es 0 es positivo y si es 1 es negativo. Bueno, entonces, primero, el número va a ser positivo, pero el exponente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el 1 me indica que el exponente va a ser negativo. Ahora sí voy a calcular la magnitud del exponente. Entonces aquí sería 1 por 2 elevado a la 1 más 1 por 2 elevado a la 0. Perdón, aquí sería 2 elevado a la 0. Esto que está aquí entre los corchetes, esto va a ser la magnitud del exponente, perdón. Esto, a la hora de resolver esto me va a dar la magnitud del exponente y ese exponente va a ser negativo. Entonces resolvámoslo. 2 elevado a la 0. ¿Cuánto es? 1 por 1 es 1. 2 elevado a la 1 es 2. Por 1 es 2. Y 2 más 1 es 3. Muy bien. Pero ojo, vean, el signo de ese exponente es negativo. Por lo tanto, nuestro exponente va a ser negativo. Ojo, no les estoy diciendo que el número. El exponente va a ser negativo. Ahora vamos con esta parte de acá, la magnitud de la mantisa, esta parte de acá. Bueno, ahora vamos a ver cuánto es esa mantisa. Entonces, vean, lo mismo. Aquí sería, voy a hacer aquí abajo, esta parte de acá. Sería 1 por 2. Aquí sería a la menos 1. Más 1 por 2. ¿A la cuánto? A la menos 2. Muy bien, gracias. Y un tercero que sería 0 por 2 a la menos 3. ¿Vamos bien? Bueno, repito, este 1 y este 0 son estos que están acá. Entonces voy a empezar a resolver para encontrar la magnitud de la mantisa. Bueno, aquí si gustan 2 elevado a la menos 1 es 0.5. ¿Y qué?
¿Sí? Ingeniero, Una una pregunta. Entonces Dime. está 1 por 2 elevado a la menos 2 no sería 0 por 2. ¿En cuál? Te voy a señalar acá. el segundo término. La segunda Este. no sería 0 por 2. Ajá, eso. Sí. Gracias, jóvenes. Tienen toda la razón. Sí, porque este es un 0. Entonces aquí sería 0. Gracias, jóvenes. Muy bien. Entonces este 1, este 0 y este 0 son estos números de acá. Entonces 1 por 2 a la menos 1 es 0.5. Y aquí está fácil porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí sería 0 y 0. ¿Muy bien? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar la ecuación que les estaba proyectando en la diapositiva anterior. Esta de acá. Muy bien. Bueno, entonces M va a ser la magnitud de la mantisa, que sería el 0.5. Lo voy a hacer acá mejor. 0.5. La B indica la base, jóvenes. ¿Cuánto sería la base? 2. Muy bien, la base sería 2. Y esta E de acá va a indicar la magnitud del exponente. ¿Y cuánto nos dio la magnitud del exponente? Menos 3. Muy bien, menos 3. Entonces aquí sería por 2 elevado a la menos 3. Ojo, esto es solo la ecuación esta, pero no se vayan a olvidar de este signo de acá, vean. Este signo de acá. Muy bien, entonces sería un 0.5 por 2 elevado a la menos 3. ¿Cuánto les da ese resultado, jóvenes? Muy bien, esto da 0.0625. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Todo bien, Inge. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver los cambios de base en los números. Vamos a ir jugando con las bases de los números. Es decir, podemos cambiar un número de base 10 a cualquier otra base que nosotros queramos. Deme en un minuto, joven. Ya, disculpen. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver vamos a cambiar un número de base 10 a base 2 o binario. Vean aquí, jóvenes, hay un dato curioso. Por ejemplo, si este 10 no existiera acá, ustedes podrían llegar a confundir la base del número, que sería de base 7, se arriesgaría a decir 1, sería de base 7, pero por eso acá se expresa que es de base 10. Entonces, este subíndice va a indicar la base del número cuando puede causar una divergencia en la identificación de la base. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Entonces, aquí se indica que es de base 10. Ahora me están solicitando que lo pase de base 10 a un sistema binario o de base 12. Entonces el procedimiento es bien sencillo.
Vean. Entonces aquí sería el 36, es decir, el número de base 10 lo voy a colocar en esta parte de acá y lo voy a empezar a dividir. Este método se llama el método de divisiones sucesivas. Se los voy a anotar acá. Método de divisiones sucesivas. Este método que vamos a ver acá. Entonces vamos a empezar a dividir el número. Así es, Brian, lo empezás a dividir por el número de la base que te están solicitando. Por ejemplo, si aquí en vez de base 2 te pidieran de base 3, entonces sería 36 dividido 3. Pero no es el caso. En este caso es de base 2. Entonces vamos a empezar a dividir 36 dividido dentro de 2 es 18 y 0 de residuo, es decir, la división entre 36 de 36 entre 2 da 18 exactos. Entonces el resultado es 0. Vuelvo a repetir que para el método, ¿vean? El número en la base que se la están dando, lo van a dividir dentro de la base que les están pidiendo convertir. En este caso es 2. 36 dividido 2, esa división da 18. Y el residuo lo ponen abajo de este número. Por ejemplo, si aquí fuera 37, sería 37 dividido 2. ¿Cuánto les daría? Da 18.5. Entonces se olvidan, solo agarran el número entero de esa división y posteriormente multiplican 18 por 2 sería 36. Aquí habría un 37. ¿Cuánto le hace falta 36 para llegar a 37? Pues aquí hubiera sido 1. Repito, esto si hubiera sido un 37 acá, solo para que noten la diferencia. Vuelvo a repetir. El número se divide dentro de la base a la cual lo queremos pasar y el residuo, si es que lo hubiera, se pone acá. Entonces veamos, 36 dividido 2, 18 y nos sobran 0. Veamos ahora, 18 dividido. No se escucha, ingeniero. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahí sí. Repitiendo. 36 dividido 2, 18 y nos sobran 0. 18 dividido 2, 9 y nos sobra 0. 9 dividido 2 es 4. Se los voy a poner acá. Esta parte se la voy a poner acá. 9 dividido 4. Perdón, dividido 2. Aquí es 2. 9 dividido 2. ¿Cuánto es? 4.5. Entonces vean. Acá solo voy a agarrar el número entero y lo voy a poner acá. Vean, este 4 es este de acá y por el momento me olvido del decimal. Entonces, 9 dividido 2 da 4.5, pero pongo la cifra entera acá. Y hago ahora esto. 4 por 2 es 8. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 9? Pues 1. Por eso pongo 1 acá. ¿Comprenden? ¿Me entendieron? Sí. Sí. Va. Continuemos. 4 dividido 2 es 2 y nos sobra 0. 4 dividido 2, 2 y nos sobra 0. 2 dividido 2 es 1 y nos sobran 0. Si se dan cuenta acá, me detengo. ¿Por qué? Porque el 1 es más pequeño que el 2. Entonces ahí termina el procedimiento. Por ejemplo, si aquí fuera un 2, todavía lo podría seguir dividiendo. Ya, entonces el criterio de paro es cuando este número sea más pequeño que el que por el cual están dividiendo. Y el resultado, posteriormente, empiezan a escribir los números
de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? 1, 1, hay 1 y 2 ceros seguidos, 1, 2 ceros, y lo van a escribir de abajo hacia arriba. Entonces, el número 36 en binario sería el equivalente. ¿Van a entender? 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Se dan cuenta? Todos los números de abajo hacia arriba. ¿Alguien más no me escucha, jóvenes? ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Elvia, ¿me escuchas? Muy bien, muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguien no comprendió cómo se cambia de base? Este cambio de base es de binario, de decimal a binario, perdón. Este es de decimal a binario. No necesariamente, Brian. ¿Sí? Vas a empezar a dividirlo todo dentro de la base que te están diciendo hasta que el número del residuo que te queda sea menor al número por el cual estás dividiendo. Por ejemplo, te voy a manchar acá. Acá te podría quedar un 4. Acá te podría quedar un 4, mira. Pero acá puedes estar convirtiendo el número a base 5. Entonces, si te das cuenta, aquí también terminaría el procedimiento. ¿Por qué? Porque el 4 es más pequeño que el 5. Por decirte algo, Andrés, o Brian, perdón, si me comprendes, no necesariamente hasta que llegues a 1. Es hasta que este número sea más pequeño por el cual estás dividiendo. ¿Me voy a entender? Va, muy bien. Les resalto, jóvenes, y les vuelvo a repetir, este es un cambio de decimal a binario. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Y que no se les olvide, este método se llama método de divisiones sucesivas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, continuemos. Ahora vean, ahora vamos a convertir de una base a otra. Ahora el tema no es solo de pasar de decimal a binario. Ahora voy a pasar, por ejemplo, un número de base 5 a uno de base 8, por decirles algo. Si se dan cuenta el procedimiento para hacer esto, primero el número de base 5 lo tengo que convertir a base 10 y posteriormente a base 8. Repito, cuando son diferentes bases de 10, o sea, cuando el número que les están dando no está en base 10, tienen que seguir esta regla. Por decir, no pueden convertir de una vez de base 5 a base 8. No, ese no es el procedimiento. Primero, el número de base 5 lo tienen que convertir a base 10 y una vez lo tengan en base 10, lo pasan a la base que ustedes quieran. En este ejemplo sería 8. ¿Les quedó claro? No se les olvide esa regla, por favor. La mayoría se les olvida y a la hora de hacer ejercicios o en el examen se equivocan. Les vuelvo a repetir. Para convertir de una base diferente de 10 a otra base, primero tienen que convertirlo a base 10 y posteriormente a la base que ustedes quieran, 8, 5, X base. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto. Vean acá, nos están pidiendo convertir el número 3124 que está en base 6. Si se dan cuenta acá también, si no estuviera este 6, podríamos tender a equivocarnos a decir que está de base 5. Sin embargo, nos están especificando que de base 6. Y nos están pidiendo que lo convirtamos
a base 9. Entonces, el procedimiento, vamos a aplicar esta regla de acá. Nos están diciendo que tenemos primero que convertirlo a base 10. Entonces, vean, este número que está en base 10, lo copio acá y lo voy a pasar de base 6 a base 10, tal como me lo dice la regla. De n base lo voy a convertir a base 10. Entonces, vean, el mismo procedimiento que estábamos viendo allá. ¿Sí? Esto, aquí voy a ir un poquito más rápido, que esto ya lo expliqué al inicio. Aquí sería, como es de base 6, aquí sería 6 elevado a la 0. 6 elevado a la 1. 6 elevado al cuadrado. Y 6 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces aquí se ponen los resultados. 6 elevado a la 0 es 1. Por 4 es 4. 6 elevado a la 1 es 6. Por 2, 12. 6 elevado al cuadrado son 36. Por 1, pues serían 36. 6 elevado al cubo serían 27. Por 3 serían, 6 elevado al cubo serían 216. Por 3 serían 648. Entonces, vean, el número 3124 en base 6 es equivalente a 700 en base 10. ¿Me voy a entender? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? No. Entonces ya cumplí con la primera parte de la regla. Primero convertí de X base a base 10. Ahorita el 700 ya está en base 10. Ahora voy a pasar el 700 a la base que me están pidiendo, que es base 9. Vean. Este número, el 700, ya está en base 10. Entonces ahora me toca convertir el 700 a base 9. Aquí viene la segunda parte. ¿Se dan cuenta? Aquí está de base 10 a base 9. Entonces empiezo a aplicar el mismo método de divisiones continuas. Agarro el número, que es 700, que está en base 10, y lo empiezo a dividir dentro de la base. 700 dividido 9 son 77.77. Entonces, 9 por 77 son 693. Le hacen falta 7 para llegar a 700. Entonces, el residuo o el complemento es 7. Vuelvo a hacer otra. ¿Por qué? Porque este número sigue siendo más grande que este. Entonces, así continúo el procedimiento. 77 dividido 9 me da 8.55. Solo agarro el entero y ahora multiplico. 9 por 8 serían 72. Para llegar a 77 le hacen falta 5. ¿Sí? Entonces, por eso pongo el 5 acá. Y si se dan cuenta, aquí me detengo. ¿Por qué? Porque este número ya es más pequeño que el número por el cual estoy dividiendo. Entonces, ahí se detiene el proceso. Ese es mi señal, mi criterio de paro. Entonces, ya ahora ya puedo empezar a poner el número, poniéndolo de abajo hacia arriba, u ordenándolo, mejor dicho, de abajo hacia arriba. 8, 5, 7. Entonces sería 857, sería el equivalente de 700 en base 9. ¿Se dan cuenta? 700, que está en base 10, es equivalente a 857 en base 9. Entonces acá les pongo la respuesta. El 3124 original me lo dieron en base 10, lo convertí a base 10, que era 700, y ese 700 lo convertí a base 9, que es equivalente a 857. ¿Muy bien? ¿Alguna duda del procedimiento de cambio de base? ¿No? ¿Preguntas sobre el tema del día de hoy, joven? Todo bien. ¿No? Bueno. Muy bien, jóvenes. Inge, Dime. ¿por qué en este ejemplo sí agarró el 857? O sea, lo agarró recto y después para arriba, y en el ejercicio anterior, que era de ceros y unos, no agarró el 1. Bien lo agarré, te voy a mostrar. Aquí está, mira.
Agarré el 1, que sería el último número, y lo puse aquí. Si te das cuenta, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Es exactamente lo que puse yo acá. Lo único que tienen que tener cuidado es que lo tienen que empezar a ordenar de abajo hacia arriba. No vayan a cometer el error de poner aquí 0, 0, 1, 0, 0 y 1, pues. No, siempre es de abajo hacia arriba. Pero sí, si te das cuenta, sí lo tomé, sí lo agarré. Gracias, Ingrid. No lo había apuntado. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Sí, Jennifer, siempre va a ser de abajo hacia arriba, utilizando este método. Existen otros métodos, pero para mí es el más sencillo. Entonces, si alguien tiene otro método, pues igual. Para mí este es el más sencillo de utilizar. Existen otros métodos que se hacen de diferente forma, pero utilizando el método de divisiones continuas, sí, siempre lo vas a ordenar de abajo hacia arriba, siempre. La fecha del primer parcial, Brian, ahorita es tercer fin de semana, faltan otros 3 fines de semana o 3 clases más, y el séptimo sería el parcial. Si tienen dudas sobre los parciales, no tengo en mente las fechas, está en la planificación, jóvenes. La planificación están las fechas de sus parciales, desde el primero hasta el de recuperación. Entonces ahí está colgado en la plataforma, ahí pueden checar las fechas de los parciales. Buenas noches. Buenas noches. Con una consulta. Dice que yo agregué un poco tarde. ¿Cómo sabe cuando el 700 ya llegó a 10? ¿Cómo sé cuando el 700 ya llegó a 10? Tal vez puede explicar. ¿Cómo sabe? ¿Me hablas del último ejemplo o qué? Va, te voy a repetir así rápidamente. De acá, de esta diapositiva. Sí, bueno, sería la otra, la de atrás. Esta de acá. Va. Mira, pues, primero, porque tenés que seguir la regla. No te escuché. Ajá. Tenés que seguir esta regla. Si te das cuenta, sí. El ejemplo te está pidiendo que convirtas el 3124 a base 9. Pero si te das cuenta, este número no está en base 10. Entonces, cuando eso sucede, por ley, por regla, tenés que seguir este procedimiento. Primero, tenés que convertir el número que está en cualquier base, siempre lo tenés que convertir a base 10, siempre. Y una vez tengas ese número en base 10, ya lo puedes convertir a la base que tú quieras. Pues te repito, acá el número, el 3124, está en base 6. Lo primero que tengo que hacer es convertirlo a base 10. Para convertirlo a base 10 es esto de acá. Copias el número y sería, como está en base 6, sería 6 elevado a la 0, 6 elevado a la 1, 6 elevado al 2 y 6 elevado al cubo. 6 elevado a la 0 es 1, por 4 es 4, 6 elevado a la 1 es 6, por 2, 12, 6 elevado al cuadrado son 36, por 1 serían 36, 6 elevado al cubo son 216, lo multiplicas por 3 y son 648. Sumas todos esos y te va a dar 700. Entonces, este 700 ya está en base 10. Entonces, ya cumpliste con esta parte de acá de la regla. Cualquier número en cualquier base, lo primero que tenés que hacer es convertirlo a base 10. Entonces, 3124, que está en base 6, es equivalente a 700 en base 10. ¿Vamos bien? Posteriormente, que ya tenés ese número en base 10, lo querés convertir ahora a base 9. Entonces, ya ahí aplicas el método de divisiones continuas. Este 700 es el que está en base 10, lo empezás a dividir dentro de la base que querés. 700 dividido 9 son 77 punto y algo. 9 por 77 son 673. Pero como necesitas 7, es de 700, a ese 673 le hacen falta 7 para llegar a 700. Por eso es que está este 7 acá. Es decir, es el complemento. Este número es mayor que este, entonces seguís aplicando la división. 77 dividido 9 son 8 punto y pico. 8 por 9 son 72.
Para llegar a 77 le hacen falta 5. Entonces el 5 es el complemento, por eso pongo 5 acá. Si te das cuenta, el 8 ya es menor que este. Entonces ahí te detenés y ya no continúas con el proceso. Y empezás a ordenar tu número de abajo hacia arriba. 8, 5, 7, es esto que está acá, es el equivalente en base 9. Entonces la respuesta es así: 3124 que está en base 6 es equivalente a 857 en base 9. Pero para llegar a este número, primero tuviste que haber convertido este número a base 10, por ley, por regla, siempre. ¿Ahora sí? Sí, ahí estamos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Fíjate. ¿Sí? Sí entendí el procedimiento, pero me nace una curiosidad. ¿Por qué para convertir de base 6 no se puede utilizar también esto las divisiones? ¿O lo tenemos que hacer por el método que usted enseñó el anterior? No, es que sí lo puedes hacer por divisiones, pero recordad, por eso les digo, jóvenes, no se confundan, o sea, pueden utilizar el método de divisiones, pero cuando el número no está en base 10, lo primero que tienen que hacer siempre, y se lo resalto, jóvenes, cuando el número que ustedes tienen no está en base 10 y lo quieren pasar a otra base, por regla y por ley, primero lo tienen que pasar a base 10. Una vez lo tienen en base 10, lo pasan a la base que ustedes quieran. Pero para pasarlo de una base a otro, siempre van a utilizar hay diferentes métodos, pero el que yo les enseñé es el método de divisiones continuas. Entonces, para cambiar de base, utilicen ese método siempre. ¿Me voy a entender? La primera parte, la de acá, vean, jóvenes, esta era para expresar números en las bases correspondientes. Pero para cambiar de base, tienen que seguir esta regla de acá. Esta, siempre. Por ejemplo, jóvenes, si yo de una vez les subí, no esta, perdón, es esta la regla. Si yo les hubiera dado, por ejemplo, de una vez el número, aquí no estuviera en base 10, aquí les hubiera dado cualquier número. Por ejemplo, 589. Este número ya está en base 10. Entonces, ustedes se hubieran ahorrado este paso de acá. Miren, el primer paso que es pasarlo de base 10. ¿Por qué? Porque ya está en base 10. Entonces, acá se hubieran pasado de una vez a dividir el 589 dentro de 10. ¿Sí? Aquí serían, ¿qué? 58. Entonces, aquí serían 9, ¿vean? 58 sigue siendo más grande, pues lo sigo dividiendo dentro de 10. 58 dividido dentro de 10 sería 5. Me faltan 8. Entonces, si dan cuenta aquí, este número ya es más pequeño que el 10. Entonces sería, lo empiezo a ordenar. 5, 8, 9, estaría... Perdón, aquí lo pasé a base 10. No tiene sentido, estaba trabajando por gusto. Entonces sería el mismo número. Perdón, pero por ejemplo, si aquí el 589 hubiera querido pasar a base 3, a base 4, entonces el mismo procedimiento. O a base 9, perdón. ¿Sí? 589 dividido 9 serían 65. 65 por 9 serían 585. Entonces aquí faltarían 4. Y así sucesivamente. Entonces, lo único que tienen que tener en mente ustedes y cuidado es que si les dan un número que no está en base 10, primero tienen que convertir ese número a base 10 y posteriormente convierten ustedes a la base que ustedes quieran, utilizando este método de divisiones continuas. Ahora sí, ¿me voy a entender? Jóvenes, ¿les quedó claro?
Pregunten, por favor. Ingeniero, Sí, dime. Sí. Bueno, si no hay dudas, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. En la plataforma les dejé colgada una hoja de trabajo para que la resuelvan durante la semana. Ya, entonces mañana no van a estar a la carrera ahí queriendo subir los ejercicios de la plataforma en horario de clases. No siempre va a ser así, obviamente algunas semanas les voy a dejar para trabajar en horario de clases y que lo suban a la plataforma. Sin embargo, esta no es la ocasión. Entonces tienen toda la semana para que los trabajen en su casa cómodamente. ¿De acuerdo? La presentación también está cargada en la plataforma, la pueden descargar. Obviamente todo lo que yo hice acá no está. Espero que hayan anotado todos los comentarios que hice de las diapositivas. Entonces ahí ya la complementan ustedes en su casa. ¿Sí? Sí, que si durante la semana entonces tienen hasta el jueves para subir a la plataforma. De igual manera, cuando entren ahí a la sección de tareas, ustedes pueden ver las instrucciones y ahí están todas las indicaciones. Con los que tengan dudas con los parciales, también ahí está ya colgada la planificación. En la planificación están los temas y las fechas de sus parciales. ¿Bien? Entonces, solo antes de abandonar, denme un minuto, jóvenes, para pasarles asistencia y se pueden retirar. Ya estaba, de igual manera me queda el registro, no se preocupen. Bueno. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Les deseo feliz noche, feliz fin de semana. Nos vemos o nos conectamos el siguiente viernes. Una última recomendación: en algún caso esta plataforma se nos complique o nos saque o no puedan entrar, en los anuncios les dejé un link para trabajar con la aplicación de Meet. Entonces posteriormente nos trasladamos ahí si esta aplicación nos da problemas. ¿De acuerdo? Pero siempre va a ser primero esta y posteriormente la otra. Feliz noche, jóvenes. Gusto saludarlos. Cuídense. Gracias, Inge. Feliz noche.